La RZ. Hola, buen día. ¿Cómo está usted? La estoy oyendo un poco entrecortada. Bueno, es la tecnología que no nos acompaña. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha pasado estos días? Bueno, ya no sé si estoy triste, estoy deprimida, no sé, es una mezcla de sensaciones. Yo tengo ambas sensaciones y una tercera, que es cierto temor. Y te lo comento. Hay noticias, independientes de la pandemia y de la cuarentena, que me preocupan, como aprendiz de periodista. Esto es la actitud que asume el presidente de la Nación, que yo creo que es desmesurada y que entraña cierta violencia de características simbólicas contra nuestra profesión. El presidente de la Nación tiene cierta incontinencia verbal que lo lleva a utilizar los medios públicos de comunicación para apostrofar, para calificar a sus ocasionales adversarios, con lo cual involucra eso cierto abuso, porque hay una diferencia muy grande de poder entre el que ejerce la labor de periodista y el que ejerce la primera magistratura del país. Pero tiene un segundo aspecto, estas actitudes del presidente, que pueden alentar a personas violentas a tomarse en serio lo que él dice y llevar adelante actos de violencia contra los periodistas. Concretamente me refiero a un tuit que se realizó donde aparece Leuco recibiendo golpe de puño en la cara. Yo creo que un presidente de la Nación debe pedir disculpas por esta conducta. Sí, es realmente complejo, ¿no? Porque que lo haga cualquier habitante de este país tiene un peso relativo, pero es muy complicado que lo haga el presidente de la Nación. Entonces, y además, por ejemplo, se ha puesto a calificar opiniones de periodistas o incluso de líderes de la oposición respecto de hechos que tienen que ver con el homicidio de Fabián Gutiérrez, que también me parecen desacertados. O sea, no corresponde que el presidente de la Nación asuma una posición que califique de bajeza a sospechas que puedan existir y que son razonables. O sea, a mí me gustan las novelas policiales y veo el género policial desde que soy prácticamente un adolescente, que era un adolescente. Entonces, uno de los temas tradicionales del género policial es un jefe de la mafia, es traicionado por un secuaz, el secuaz aparece muerto, y entonces el policía o el investigador busca ver de qué manera puede estar relacionado el jefe de la mafia con el homicidio. Este argumento que aparece desde las series de Los Intocables de la década del 50 hasta la fecha, pasando por el comisario Montalbano, es un clásico de la novela policial y del tema policial. El señor presidente de la República adoptó como compañero de fórmula una persona que está imputada en varias causas por ser la jefa de una asociación ilícita. El fallecido Fabián Gutiérrez era parte del entorno presidencial, era su secretario privado, y es la persona que declara como imputado colaborador en la causa que se le sigue a ella por los cuadernos. Aparece muerto, y lo que es razonable que toda persona que haya leído una novela barata policial, pensar que puede haber alguna vinculación entre la expresidenta, actual vicepresidente de la República, y el hecho criminal.
eso no justifica que el presidente salga con cajas destempladas y que es una bajeza, esa sospecha. Es una cosa que tendrá que esclarecer en su momento la justicia, y es razonable que se le pida que esclarezca la justicia. Esos son temas que hacen a un clima especial en un mundo que estamos viviendo, con crisis económica, con cuarentenas, con encierro, que van subiendo la tensión y la incertidumbre. Sí, sí, en estos dos episodios que decís, ¿no? Tanto el tema Leuco como el tema del homicidio en el sur, son dos temas que no debieron haber sido abordados por el presidente de la Nación, por lo menos es mi humilde opinión, ¿no? Porque en la medida que los aborda él, les está dando un cariz, un peso, que luego probablemente se arrepienta de habérselo dado, ¿no? Independientemente de cómo se resuelva cualquiera de las dos situaciones, no merecen la pena que la alta magistratura del país se refiera a eso. Primero porque en algún caso es una situación que tiene que ver con una controversia con un periodista, y no está bueno que el presidente tome partido por un estilo periodístico o por otro. Y en el segundo caso, con la muerte de este señor en el sur, creo que de la misma manera, el que el presidente hable de ese muerto está dándole a esa circunstancia un peso que intentó quitárselo, que intentó quitarle peso político, pero él se lo dio. Yo creo que fue un contraefecto. Si el presidente se refiere a un homicidio, ese homicidio tiene ya un peso político superlativo. Pero bueno, obviamente lo que nos está afectando a todos nosotros no es que no le esté afectando al presidente también, es tan humano como nosotros, y seguramente tiene muchas presiones, y la incertidumbre que vivimos nosotros también la vive él, y él es el responsable de, en todo caso, no poder definir cuándo se acaba esto, a pesar de que pueda tener todo el poder para decretar que nos quedemos encerrados. Del mismo modo debe tener la misma incertidumbre que nosotros, y ese estado de malestar generalizado también lo vive él, y quizá lo hacen cometer estas torpezas, en mi opinión son torpezas. Pero bueno, hablemos un poquito del encierro. ¿Te parece que convoquemos a un amigo, un viejo amigo, no por viejo sino por muchos años? Sí, un antiguo, para digamos. hablar del encierro y qué nos provoca o qué provoca el encierro? Él creo que sabe bastante del tema, ¿te parece? Me parece bien, perfecto. Sergio Delgado, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andás? Feliz Día de la Patria, Sergio. Feliz día también, un gusto saludarlos, justo el 9 de julio, me parece muy bien. Sergio. Trabajando, Sergio. Sergio, acá estábamos departiendo con Mario, que está muy enojado con algunas cuestiones que han pasado esta semana. Pero queríamos hablar con vos del encierro, ¿no? Que de esto sabés por tu calidad de juez, por haber sido juez de ejecución penal, por haber estado en el Observatorio de las Prisiones, por haber estado en la Procuración Penitenciaria, por haber estado en distintas funciones que te hacen conocer bastante qué sienten las personas cuando están encerradas y qué pasa con ellas después, ¿no? Bueno, sí, es un tema para tratar con detenimiento. Sí. Yo te puedo decir que evolucionó mucho en los últimos 300 años la concepción que tenemos del encierro, de ser una mazmorra, un lugar destinado a la tortura. En los tiempos modernos esto no se admite más, se condenó la tortura, esto es un valor adquirido, si bien pudo ser puesto algo en duda en los últimos años por un presidente anterior de los Estados Unidos, el actual también lo podría hacer, pero bueno, no se dedica mucho al tema, por suerte. La verdad es que es algo en lo que no ha habido retrocesos. En los últimos 200 años la prohibición de la tortura, la transformación de las instituciones penitenciarias en lugares humanos, no en lugares de destrucción de la gente privada de la libertad, es muy marcado desde el punto de vista por lo menos del deber ser y de los marcos normativos, ¿no? Nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conocieron los horrores de los campos de concentración,
los malos tratos a los prisioneros de guerra, a la población civil, el plan de genocidio que se llevó adelante durante la Segunda Guerra Mundial, todo eso fue algo que impresionó muy fuertemente, y que las Naciones Unidas, que habían firmado un compromiso como organización con una sociedad de criminología y de penitenciaristas que venían celebrando unos congresos cada 5 años sobre temas penitenciarios y discutiendo las reformas y los estándares que había que cambiar, empezaron a celebrar los congresos de tratamiento del delincuente cada 5 años, y en el de 1955 aprobaron las reglas mínimas, que habían sido elaboradas anteriormente por esta organización y en las que había participado Pettinato, tanto en la elaboración previa como en la discusión del 55, y estas reglas establecen un estándar particularmente humanitario. Un principio fundamental del encierro es que en el encierro no tiene que haber ocio, tiene que haber una ocupación útil del tiempo, ¿no? Tiene que haber plazas laborales y plazas de estudio para acompañar a cada plaza de alojamiento en un establecimiento carcelario. Una cárcel es una cosa bastante compleja, no es nada más que un depósito, no es nada más que un ropero, un lugar a donde yo cierro una persona en un cubículo, la encierro y me olvido. Es un lugar donde debe haber oportunidades de desarrollo personal y oportunidades de crecimiento. La idea desde las reglas mínimas a esta parte es que el encierro en las cárceles debe servir para ofrecer y lograr mejorar las capacidades de las personas privadas de la libertad, generalmente gente muy vulnerable, con pocas capacidades, y dotarlas de herramientas que les permitan conocer mejor la ley y manejarse de acuerdo a esa comprensión. Y ese es un programa que se sabe exitoso. Se sabe desde hace tiempo, está estudiado, hay estudios estadísticos que lo demuestran, que baja la tasa de reincidencia, que logra evitar que la gente persista en una carrera criminal y que logra conducir a las personas a una vida más plena y más útil. Sergio, vos desde tu experiencia personal, ¿qué efectos has visto que produce el encierro prolongado en el interno? Bueno, en esto que yo mencionaba es el deber ser. La realidad es que en las cárceles, la mitad de la gente que está en las cárceles en Argentina no está en cárceles, está en alcaidías o en comisarías, es decir, lugares en los cuales no es posible estudiar, no es posible trabajar, no es posible desarrollar actividades culturales, deportivas, en fin, en lugares en los cuales se está en condiciones de encierro, de hacinamiento inadecuadas, en condiciones realmente inhumanas. Esto es la mitad de la población, de las 100.000 personas, 50.000 están en establecimientos de este tipo. De los que están en cárceles, o sea, de los que tienen la suerte de estar en cárceles, algunos tienen el privilegio de estar en las cárceles federales, por ejemplo, que comparadas con algunas cárceles provinciales son una maravilla. No todas, pero tienen un buen nivel de infraestructura, una cantidad adecuada de plazas de estudio, no suficiente, pero una cantidad que por lo menos supere el 30% de plazas de estudio, una cantidad razonable de plazas de trabajo, no las necesarias, lo ideal sería el 80% o el 90% de plazas de trabajo, lo que hay es para que trabaje con suerte el 40% de la población. ¿30% para trabajar también? ¿Cómo? Las plazas de trabajo viene creciendo en los últimos años, pero no superan el 40%, e incluso ahí hay que empezar a desagregar, porque los que trabajan 200 horas mensuales son el 20% de los que trabajan. El resto trabaja menos horas, algunos 100, algunos 50, algunos 40 horas, o sea, para algunos es meramente simbólica y no es algo que sea útil porque no genera hábitos, no genera, no da la oportunidad de un aprendizaje de un oficio, esa cantidad de horas mensuales mínimas. Al final no es buena idea dividir las plazas entre varias personas, termina siendo inadecuado. Es mejor que nada, por supuesto, pero lo ideal sería que la gente pudiera tener una ocupación plena en la cárcel, que todo el tiempo se aprovechara. Y sobre todo, que esto es algo que en la última reforma torpemente se corrigió, no en la última, en una reforma que modificó la educación para incorporar algo positivo, que es el estímulo educativo,
pero que torpemente derogó una norma que obligaba la obligación de las autoridades de regular el ocio en la cárcel. El ocio en la cárcel es dañino. Si no lo regula la autoridad, si no prevé actividades para los tiempos muertos, para los tiempos que están entre el trabajo y el estudio, entre las distintas... Ese tiempo muerto pasa a ser un tiempo peligroso en la cárcel, un tiempo que se maneje inadecuadamente, que se destina para, desde el secuestro express por teléfono hasta el maltrato al compañero, es decir, lo peor que uno querría si le tocara estar privado de la libertad es que hubiera mucho tiempo disponible. Lo ideal es una agenda bien apretada con todo el tiempo calculado. Sergio, oímos habitualmente de muchas personas, incluso lo hemos oído de gente comprometida con los derechos humanos, una expresión que dice así: que se pudran en la cárcel. Esto, ¿cómo funcionaría dentro de la perspectiva de las reglas mínimas para tratamiento de los reclusos? Bueno, esto está prohibido, es algo que no es admitido. En la época en la que se sancionó nuestra Constitución, en 1853, nuestro derecho penal preveía esto literalmente como pena. El Código Penal vigente, cuando se sancionó la Constitución de 1853, preveía como pena colocar a alguien en hierros para siempre, ¿no? Y en Europa se estilaba hacerlo en unas jaulas de metal que se colgaban con cadenas del techo de los castillos y se dejaba ahí atada a perpetuidad una persona, no a perpetuidad, unos pocos días, una semana duraría una persona en un lugar así, imagínense. Bueno, eso era una de las penas posibles en el derecho vigente, que se siguió aplicando ese derecho, si bien eso había sido, uno podía entender que eso había sido abolido en 1813 por el acta de la Asamblea del 21 de mayo, que dispuso quemar los elementos de tortura en la plaza pública. Lo cierto es que eso seguía diciendo el derecho positivo vigente y lo tuvo presente el constituyente, porque, por ejemplo, cuando habla de los traidores a la patria, habla de los infames traidores a la patria, teniendo presente la pena para el delito de traición en las leyes de Indias, que era la pena de los infames. La infamia trascendía las descendencias, los hijos varones no heredaban, las mujeres podían heredar en un cuarto, no podía testar, no podía tener una muerte civil, la condena por delito infamante, y tenemos la referencia en el texto constitucional a eso, que era parte del derecho positivo vigente. También tenemos el mandato constitucional de renovar la legislación en todos sus ramos y especialmente el Código Penal. O sea que claramente el constituyente quiso codificar la legislación penal, es decir, seguir las tendencias de la Europa más moderna, de la Europa de las revoluciones liberales, de la codificación napoleónica, y por suerte tomamos el Código de Baviera como modelo, y la idea era renovar esa legislación y terminar con ese tipo de sanción. Fíjense que la Constitución de los Estados Unidos, que no trató expresamente el tema de la esclavitud, y termina resolviéndolo después de la Guerra Civil, 100 años después, 80 años después, en 1860 empieza la Guerra Civil, 1865 termina, y ahí sancionan la enmienda 13. La enmienda 13 dice: en el territorio de los Estados Unidos, en los lugares sometidos a su jurisdicción, no hay servidumbre o esclavitud, salvo en los casos impuesta por sentencia después de un debido proceso legal. O sea, equiparando la esclavitud a lo que se cumple en la prisión. Bueno, ese modelo, que también lo teníamos vigente nosotros, porque era otra de las penas del derecho penal vigente en la Argentina, incluso después de 1813, la pena de esclavitud estaba vigente en el derecho. Sí. Servir en las minas del rey, servir a los servidores del rey, eran parte de las sanciones medievales que teníamos todavía vigentes. Lo cierto es que eso se abandonó. La Constitución de 1853 ya pudo ser interpretada con esa última oración, que rescata también alguna buena tradición hispana en algunos aspectos penitenciarios muy interesante, que termina diciendo que las cárceles de la nación son sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos en ese detenido, y que toda severidad que sobre pretexto de precaución se autorice sea responsabilidad de los jueces que la dispongan. Esa regla ya permite entender que las penas
que se van a ejecutar en la Argentina van a ser humanas, no va a haber más esto que era lo que había, que es la pena inhumana, donde la gente se debe pudrir en prisión atado a un cepo. Por ejemplo, la costumbre a la noche, a la gente se la ata al cepo. Sí. Imagínense lo que es pasar la noche atado a un cepo. Obviamente ahí uno se pudre, se le llagan las manos, las heridas se infectan. ¿Cuánto dura una persona en esas condiciones de encierro? Obviamente ese era el modelo literal. Ahora ese modelo lo abandonamos. Constitucionalmente por lo menos lo hemos dejado atrás. En los hechos cuesta hacerlo, ¿no? Hay muchos lugares donde uno, cuando los ve, dice, acá no hace falta el cepo, ¿no? La verdad no se puede ejecutar. Por ejemplo, la mitad de los lugares de alojamiento donde están las personas detenidas en nuestro país, que son comisarías, que son alcaldías. La Ciudad de Buenos Aires, que había logrado mejorar este aspecto, en los últimos meses, lamentablemente, vive padeciendo un deterioro que hace que hoy las comisarías vuelvan a tener población alojada. Hoy está pasando que hay 200, 300 personas constantemente alojadas en comisarías que ya no había, porque se había mejorado la situación en la ciudad, se habían logrado en las alcaldías mejorar las cosas. Bueno, justo ayer una decisión en habeas corpus ordenó poner fin a esto, veremos si esto se logra cumplir rápidamente. Hay buena disposición de las autoridades nacionales para colaborar en ese tema también. Esperemos que se lo logre hacer por lo menos en el ámbito de la capital. Claro, pero el estar en comisarías que no están adecuadas a la permanencia de las personas todavía es mucho más duro que, como decías al principio, ¿no? Que aunque la comisaría esté recién remodelada, el lugar de alojamiento en la comisaría, por definición, es para unas pocas horas. Es para el momento inicial del proceso, para preservar la prueba en las primeras horas, pero no es un lugar para permanecer. No tienen previsto ni un vestuario para que la gente se pueda cambiar, no tienen un lugar para que les cocinen, no está previsto el delivery de la comida, no está previsto que tengan ropa. La gente está una semana en una comisaría, no tiene ropa para cambiarse, zapatos para cambiarse, medias, ropa interior, no hay ropa de cama, no hay colchones, no está previsto. Pero digamos, para que la gente en el mundo, así como me parece que ya estamos un poco atrasados de noticias y que lamentablemente el tema de la pandemia nos ha llevado a una cuarentena ineterna, ¿no tendría que plantearse el mundo y Argentina en consecuencia otras modalidades que no sean el encierro para que la gente pague sus culpas? Y yo coincido con eso. Yo creo que por empezar, posiblemente no se puede eliminar la cárcel, pero lo que hay que hacer es reducirla sustancialmente. Lamentablemente, en los últimos 4 años, el gobierno anterior se ocupó de llenar las cárceles de casos que justamente eran los que no justificaban el encierro. Se llenó la cárcel de reincidentes, se llenó de reincidentes en delitos de poca monta, de infractores por bagatelas, de personas que comercializan estupefacientes en pequeña escala, y se la colapsó. El Servicio Penitenciario Federal, que tiene todavía menos de 12.000 plazas de alojamiento, llegó a tener, calculadas de cualquier modo, esas 12.000 plazas, ¿no? Pero que en principio tiene 12.000 lugares para colocar gente, y llegó a tener 14.500 personas alojadas. O sea, si seguía el mismo camino, iba rumbo a la explosión. Afortunadamente, ya en diciembre del año pasado se produjo una inversión de esa curva ascendente, y la pandemia vino, por suerte, a solucionar el problema, porque ha logrado reducir marcadamente la población en los últimos 3 meses. Esto es algo curioso que no se advirtió. Estamos viviendo el periodo social histórico más importante de paz social que nunca hemos vivido. Jamás hubo tan pocos delitos, jamás hubo tan pocos detenidos, porque no es que dejó de haber policía ni dejó de haber posibilidad de tener una persona que cometa un delito, pero dejó de haber delitos. La verdad, hubo un secuestro extorsivo en 4 meses, hubo se redujo la tasa de homicidios, hasta la de femicidios se redujo. Dicen que se incrementó la violencia doméstica. Me gustaría ver bien las estadísticas. Puede ser, es un delito que claramente se va a incrementar. Se incrementó, por supuesto, la infracción al artículo 205 del Código Penal relativo a las medidas para prevención de la pandemia, pero la mayor parte de los delitos bajaron, algunos desaparecieron. Por supuesto, contrabando por la frontera de droga, ya no hay más. Si no hay más vuelo de avión, no puede haber más contrabando. Si no entran más los barcos, no puede haber contrabando en los puertos. O sea, hay delitos que han desaparecido directamente. Y esto viene bajando, por suerte, la población carcelaria, rumbo a solucionar el problema de la superpoblación, cosa que no va a llegar a ocurrir. Igual tiene que haber una política expresa dirigida a hacer excepcional
la permanencia de una persona en prisión durante el proceso, marcadamente. Lo que hoy nos ocurre es que la cárcel, el 60% de la gente que está en la cárcel no está condenada. Entonces, ¿por qué está presa? Supuestamente por riesgos procesales. La verdad que no. Cuando uno va a ver, está en todos los casos ejecutando anticipadamente la pena. Aunque lo llamen de otro modo, aunque lo inventen como una detención cautelar, la verdad es que en esos casos riesgo procesal no hay ninguno. En ningún caso, a la semana de la detención de una persona, hay un riesgo procesal. Entonces, si lo hubo alguna vez, se conjugó cuando se reunió la prueba y cuando ya se puede seguir adelante con la investigación sin riesgo de poner en peligro la investigación. Y sin embargo, la gente se la tiene detenida por años. Tenemos gente en prisión preventiva hace más de 10 años en el país. Sí, no además hace poquito, creo que esta semana salió gente que hacía 4 años y medio que estaba detenida por también la causa esa del arroz no sé cuánto, o sea, 4 años y medio, alguien preso y sobreseído después. Bueno, el 40% de los que están procesados lleva más de 2 años preso. O sea, no es que es excepcional. Digo, hay 200 personas de más de 10 años, pero está bien, muchos son delitos de lesa humanidad, pero son delitos de personas que no deberían estar privadas de la libertad todo el proceso, o no puede llamarse proceso algo que dura 10 años. Si en 10 años no lo pude terminar, es que algo estoy haciendo mal, y no puede ser que la persona esté privada de la libertad si yo no logro terminar el proceso. Sergio, una disparate lo tenemos consolidado, cualquiera sea el gobierno, no importa quién esté a cargo, todos parecen coincidir en que no lo vamos a poder solucionar nunca. Bueno, algún día hay que cumplir la Constitución. El estado de inocencia se debe respetar. Aún quien arriesgue una pena de cumplimiento efectivo tiene derecho a permanecer en libertad y a poder entonces en libertad proveer a su defensa, contratar a su abogado, trabajar por acreditar su inocencia si quiere, y no a sufrir un verdadero anticipo de pena, que además ni siquiera son anticipos de pena, porque son más graves que las penas. Las prisiones preventivas terminan siendo más graves que las penas. Sí, por esto que decías antes, no están preparados los ámbitos para que tenga posibilidad de trabajar, posibilidad de tener alguna capacitación. Permite la libertad condicional, las salidas transitorias, la libertad asistida, es decir, más de la mitad se comunican vencidas. Y se comunican vencidas con la gente detenida para no liberarlas, para no correr el riesgo de que el tribunal oral firme la orden de libertad y se encuentre con que la semana siguiente está detenido de vuelta esta persona que no hizo ningún tratamiento penitenciario, que no tuvo ningún tipo de programa de prelibertad, para no correr ese riesgo de verse confrontado con el fracaso que contribuyeron a crear, porque lo crearon con una detención sin sentido, que es la prisión preventiva, y con el impedir que hubiera tratamiento penitenciario en la ejecución de la condena. Sergio, una pregunta, porque esto es importante, y esto yo creo que sería definitorio del asunto. Yo he visto que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo los códigos de procedimientos penales. Tuvimos al principio el Código de Procedimientos en materia penal, después tuvimos el Código Procesal Penal del EBN, ahora tenemos un Código Procesal Penal que no está definitivamente en funcionamiento. ¿Vos ves la solución por el cambio del procedimiento o es una decisión de la sociedad de continuar con este estado de cosas? No, el cambio de procedimiento yo creo que puede ser necesario, conveniente. Lamentablemente fracasó el gobierno nacional en este tema largamente. Fracasó con el Código Barrio en su momento por no implementar el juicio oral. Con procedimiento oral y con jurados, como mandaba la Constitución. Lo manda 3 veces la Constitución, no se hizo. Esto lo solucionaron ahora algunas provincias, en la provincia de Buenos Aires ya la mitad del país tiene juicio por jurado, ya es un tema que va a ser inevitable, en algún momento la nación lo va a tener que hacer también. El fracaso de la reforma del 91 es lamentable, no fue un buen proyecto, Levene tenía proyectos mejores que el que se sancionó, se trabajó sobre un proyecto del 75, de 1975, en medio de la debacle argentina, de la violencia política, un proyecto no el más adecuado del EBN, tenía otros que había hecho posteriores mejores, pero se trabajó sobre ese. Sobre ese igual se introdujeron algunas reformas que pudieron haber ayudado a formar un modelo más acusatorio. Por ejemplo, los jueces siempre pudieron delegar en los fiscales las causas. La verdad es que nunca han delegado lo que les interesó lo trabajaban con ahínco, y es imposible trabajar, y en eso creo que podemos coincidir todos, que el que investiga no debe ser el juez de garantías.
El que resuelve sobre la libertad de una persona no puede ser el que buscó la prueba de cargo. Eso conviene separarlo. Eso lo va a hacer el Código Nuevo cuando algún día entre en vigencia. El gobierno anterior se ocupó, lo primero que hizo el gobierno anterior es con un decreto de necesidad y urgencia suspender la vigencia del Código que ya estaba prevista para el mes de marzo del 2016. En diciembre lo suspendieron y dijeron que una comisión iba a establecer, y de hecho la comisión recién para el año pasado puso en vigencia en Salta, en alguna provincia del interior, la primera parte, y siempre postergando para las calendas griegas la implementación, porque claro, una de las consecuencias del modelo acusatorio es que los que pasan a instruir son los fiscales y no ya los jueces de instrucción, es decir, los jueces federales. Pero qué raro porque Garabano en su paso por el Poder Judicial de la ciudad estaba absolutamente convencido del sistema acusatorio. Sí, pero claramente tenían intereses en mantener el sistema con los jueces federales, porque si no, no se explica por qué lo primero que hicieron es demorar 4 años la implementación de un código que ya se había discutido en el Congreso, se había sancionado, se había financiado, estaban las partidas presupuestarias para financiar los concursos. Me acuerdo que yo estaba concursando los cargos de fiscal que se creaban, se suspendieron los concursos, y con la gente ya concursada, ya habían tomado el examen, por ejemplo, nunca nos devaluaron ese examen que dimos para fiscal. Quedaron interrumpidos los procesos para designar los funcionarios que iban a hacer lo que iban a poder implementar el Código Nuevo, que el gobierno que llegaba era el que iba a decidir quiénes iban a ser esos funcionarios, no es que le habían dejado todo un mecanismo cocinado que no podían resolver. No, claramente fue una decisión de abandonar la idea acusatoria y manejarse con estos jueces operados por las agencias de inteligencia, que parece que es lo que le sirvió al gobierno anterior, eso es claro. Y al gobierno anterior, que al actual antes también le había servido, o sea, la vicepresidenta actual antes, la tradición. 10 años le sirvió también ese modelo porque no lo cambió, pudiendo ese no lo mal cambió. Funcionamiento le sirve a todo el mundo. Sí. O sea, ese mal funcionamiento es bueno para cualquier gobierno. Sí, mientras está en el gobierno, cuando se va del gobierno empieza a ser... Cuando se vaya no le gusta tanto. Sergio, te vamos a tener que dejar, pero te vamos a llamar la semana que viene porque nos interesa mucho trabajar ¿Qué pasa justamente con estas experiencias tuyas de el buen trabajo en las cárceles, el trabajo que hay que hacer en las cárceles, lo que vos has visto básicamente con la universidad en Devoto y con todo lo positivo que hay que hacer dentro de un sistema penitenciario, cuál es el resultado posterior? Y vamos a discutir juntos la probation, que varias veces nos ha quedado en el tintero, y también vamos a hablar de violencia de género y la posibilidad de establecer los programas educativos que como justamente estás diciendo, si en las cárceles tuviéramos programas educativos y tuviéramos mucho más trabajo con los internos para mejorar su calidad de vida y en su vida en libertad, poder darle herramientas para mejorar esa calidad de vida, ¿no? Bueno, hablemos de eso, ¿te parece la próxima? Pero cómo no, va a ser un gusto y hay mucho para hablar. Bueno, vamos a Sergio. Por eso vamos a hablar de eso entonces. Bueno, que termines bien comiendo pastelitos el Día de la Patria. Cómo no, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Sergio. Hasta luego. Ahora, Sergio, como siempre, nos pone en crisis, quiere Hola. A todos los presos cuando hay parte de la población que lo que quisiera es eliminarlos del planeta. Pero bueno, qué curioso, ¿no? Porque ahora que estamos todos presos, estamos tomando un poco conciencia de lo que significa estar encerrado, ¿no? Y bueno, es el momento de empezar a reflexionar sobre el futuro, ¿no? Justamente por eso queríamos hablar con Sergio y por eso vamos a seguir profundizando en estas cuestiones del encierro y la cárcel, porque lo estamos viviendo en carne propia. Exactamente, tenemos todos un arresto domiciliario por la cuarentena, que es la realidad. Tenemos limitada nuestra libertad ambulatoria, tenemos que movernos con salvoconductos. Sí. Es el momento de que pensemos qué le pasa a los que están viviendo eso con una situación que no es la nuestra, que estamos en casas cómodas o que podemos tener posibilidad de tener acceso a un baño, una televisión. ¿Qué le pasa a los que están metidos en un pabellón hacinados, ¿no es cierto? Sí. Por eso creo que vamos a seguir con esto, porque hacer este paralelo es la única vez que millones y millones de personas en este mundo
y para reducirlo al país, estamos todos encerrados, ¿no? ¿Y qué sentimos? Entonces, esto que sentimos nosotros en estas condiciones buenas, como decís, lo está sintiendo la gente en los barrios vulnerables, que en algún lugar se parecen bastante a los lugares de detención, porque tienen hacinamiento, porque no tienen buenos baños, porque no tienen buena comida, porque no tienen buena calefacción. O sea, creo que es muy bueno reflexionar en este momento. A 4 meses de encierro, miremos un poco lo que le pasa a esos 100.000 argentinos que están presos. Independientemente de que se lo merezcan o no se lo merezcan, no estamos hablando de hacer un juicio de valor por si merecen o no la pena que se les ha impuesto. Pero las condiciones, ¿no? Tiene que ver con las condiciones en las que se le imponen esas penas. Vamos a hablar ahora con una amiga que ya ha hablado con nosotros en otras oportunidades. Silvia Stucchi, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. En este 9 de julio, feliz Día de la Patria para todos y todas. Gracias. Aquí estábamos hablando con Mario de las consecuencias del encierro y estuvimos recién hablando con un juez que fue juez de ejecución penal y nos hablaba del encierro en las cárceles. Y decíamos con Mario recién que es la primera vez que todos estamos encerrados, cuasi detenidos, y esto causa mucha incertidumbre y al mismo tiempo tristeza y desesperación. Queríamos preguntarte qué opinás respecto de todas estas sensaciones que se nos producen después de tantos meses de encierro. Bueno, yo creo que es distinto el fenómeno del encierro por la privación de libertad cuando uno está cursando digamos, la pena por haber cometido un delito, que cuando digamos, es un encierro impuesto, pero cuando vos no hiciste nada, simplemente estás siendo atacado por el afuera, ¿no? Entonces ya son definiciones distintas, me parece. De todos modos, siempre se generan estos sentimientos, como vos bien planteabas, de, bueno, ¿por qué esto a mí me pasa? ¿Por qué tenemos la obligación de cumplir estas normas? Y bueno, obviamente yo no soy psicóloga, pero claramente se producen sensaciones y sentimientos de impotencia, de inseguridad, de malestar, bueno, de todo lo que sabemos que, y además que esos estados van variando a partir de que van corriendo los días, y además que también se van tomando nuevas definiciones, porque lo que hay que rescatar también, que estamos hablando de un contexto que es muy dinámico, muy variante, ¿no? No hay como una fecha, digamos, prevista para que esto finalice. Hay un objetivo claro, bueno, queremos cuidarnos la salud digamos, esto está claro, pero las metas no son integrales, o sea, sí se ve el aspecto de salud, pero bueno, ¿qué metas tenemos en otros aspectos? Y lo que peor creo que causa a las personas es esta sensación de qué va a pasar después, qué pasa el día después, va a haber un día después y qué pasará en ese día después. Yo creo que esto es algo que preocupa, y además que es variable. No lo voy a digamos, analizar desde un punto de vista clasista, pero sí es variable de acuerdo a los grupos sociales que viven estos encierros. ¿Por qué? Porque el contexto adentro cambia y afuera también cambia. ¿A qué me refiero? Adentro, bueno, no es lo mismo una persona que esté vivenciando esto sola, como no es lo mismo una persona que tenga que hacerse cargo de todos los gastos de su economía. No es lo mismo los que perdieron el trabajo que los que aún lo sostienen.
los que tienen chicos y tienen que hacer las tareas, y bueno, y a los que sufren violencia, las mujeres o los niños, que los que no sufren y se han reencontrado amablemente en un ambiente familiar. Entonces el contexto adentro es muy distinto para cada uno de los grupos que están viviendo esta cuarentena, pero afuera también el contexto es distinto. ¿Por qué? Sí, Porque ayer leía, Silvia, un informe que hizo el Observatorio Psicosocial de la UBA, sí. Muy interesante, que tiene que ver con la salud mental en cuarentena, el relevamiento del impacto psicológico, y hablan de esto que vos decís, que depende del grupo etario al que perteneces, depende del grupo económico al que perteneces, si sos hombre o mujer. Exacto. Cada uno de esos grupos tiene como acentuadas algunas situaciones. Ellos hicieron un estudio a los 7 días de la cuarentena y luego a los 50-55 días. Y realmente es sorprendente y conmovedor los resultados, ¿no? Y digamos que lo que ellos entienden que hay que hacer es intervenciones para que las personas puedan, digamos, resolver estas situaciones que van viviendo, teniendo la posibilidad de consultar y hacer algún tipo de consulta psicológica, pero más o menos el 10 o el 15% de las personas hacen alguna consulta, el resto no tiene ninguna posibilidad de hacerlo, o sea, no hay acompañamiento posible. Bueno, ese es un tema, por eso digo que más allá del contexto interno que tenga cada una de las personas o de los grupos que están viviendo la cuarentena, está el contexto externo, es decir, bueno, el mundo de las políticas, el Estado, lo que debe, digamos, planificarse para acompañar este momento y el momento después. Que eso también es una incertidumbre que pega muy fuerte hacia cada uno de las personas y los grupos. Entonces, digamos, si el sistema en general de las políticas sociales, digamos, educación, salud, desarrollo humano, era un sistema que, digamos, es un sistema que tiene sus problemas, sus fallas históricas, vemos que, digamos, en la crisis lo que hace es poner en evidencia las faltantes o los problemas que tienen esas políticas. Obviamente también pone en descubierto la situación real de cada una de las personas para poder acceder, porque si antes tenías dificultades para acceder de manera presencial, hoy por hoy, con todo este impacto del encierro, se dificulta más el acceso a las políticas, y es más, se dificulta también el poder hacer exigible las políticas, en cuanto que si el Estado, la administración, cualquiera sea la provincia, el municipio o digamos, no brinda la política, si la justicia no funciona, que es la forma que el ciudadano o la ciudadana tiene para exigir y acceder a esa política, no funciona, entonces tampoco puede acceder. El Estado ha ido brindando algunas respuestas, ¿no? Las administraciones provinciales, digamos, han ido adecuando algunas de estas situaciones, pero no son suficientes, porque es cierto que las desigualdades entre los ciudadanos hacen que algunos puedan acceder a estas cuestiones y otros no, digamos. Justamente lo que dice el estudio es que lo que debieran haber son intervenciones psicosociales, o sea, no solo dejarlo al arbitrio o a lo individual de que cada uno pueda hacer un tratamiento psicológico. Hablan de intervenciones psicosociales, con lo cual lo que habría que reforzar son las redes de contención social, que tenemos bastante pocas, porque justamente lo que dicen es, si vos tenés cómo tener conductas saludables, por ejemplo, ¿no? Y si esas conductas saludables no son de alguna manera incentivadas desde el Estado, individualmente tenemos pocas posibilidades de obtener conductas, de transitar conductas saludables.
Bueno, los clubes se han ido sí. fundiendo, quebrando y ya no quedan clubes en los barrios. Las iglesias funcionan bastante poco, salvo las iglesias evangélicas que son más contenedoras. Estaba leyendo esta mañana el Club ACOAG, hay algunos clubes que han recreado alguna manera de contención, pero esto no está generalizado. Bueno, ese es un tema, porque justamente me parece que esta faltante de política que vemos desde los estados provinciales o municipales se quiere contener ahora con algunas de estas redes. Está bien que se activen las redes sociales, ¿no? Algunas surgen naturalmente porque son protagonistas, porque tienen un trabajo, digamos, y una trayectoria en las comunidades donde se insertan, y otras se van como creando en esta situación. Yo creo que ahí también se ve una faltante de política de Estado, porque el Estado ya desde antes debería haber trabajado políticas de carácter territorial, fortaleciendo justamente a los servicios que atienden integralmente esta cuestión que vos bien planteás, o el estudio plantea, de la cuestión psicosocial y económica, ¿no?, de la gente, porque esto es una integralidad que debe llegar de la política al ciudadano, que no se está dando, y que si ahora algunas redes funcionan ante la emergencia, para ellas también es algo novedoso. Si bien muchas de estas redes trabajan situaciones extremas con la gente, de pobreza, de indigencia, digamos, de falta de trabajo, también para ellas es una situación nueva, porque también lo tienen que hacer por primera vez dentro de una pandemia. Entonces creo que lo que faltó es un trabajo previo del Estado, de poder trabajar en modelos de cogestión, no digo de tercerización, no digo de, bueno, le tiro un recurso a una organización para que haga lo que yo no hago como Estado, sino que acompaño en el territorio, pongo esa red de políticas sociales en funcionamiento junto con las organizaciones sociales que hacen su trabajo. Hoy las organizaciones que trabajan lo hacen, pero digamos como pudiendo, como lo que pueden hacer, pero ¿están capacitadas realmente para asumir este trabajo en medio de esta crisis? Es el rol, o sea, que el Estado deposite en las organizaciones sociales lo que él no hace, digamos, la responsabilidad de lo que no brinda, es algo que es una carga muy importante, me parece que para estas... Coincido con vos, en realidad el Estado tiene que cumplir un rol, y en todo caso habrá que cogestionar, pero no lavarse las manos y que se ocupe otro. Exacto. Pero hay instituciones que en este país han sido bastante sólidas siempre, como los sindicatos, por ejemplo, y yo no veo que los sindicatos por lo menos no están en los medios de comunicación ni en las redes sociales sosteniendo a su gente. O sea, se está cayendo el empleo, se está deshilachando el empleo, se está destruyendo el empleo, y los sindicatos no veo que estén tratando de sostener a su gente, porque ¿qué mejor red sería de contención que tu propio sindicato, ¿no? De alguna manera que te sostuviera. No se ha analizado ningún impacto, se han establecido este encierro prácticamente sin final, y cuál es el impacto no lo ha estudiado nadie. Y esta gente que sí hizo un estudio de impacto, lo hizo a los 7 días y a los 50, 55. Ya vamos por más de casi 120 días. Sí. Entonces, se ha empeorado muchísimo. Del día 7 al día 55 se duplicó la necesidad de intervención psicosocial, según este estudio. Pasó otra porción más de 55 días, o sea, el impacto debe haber sido terrible. Y no veo instituciones intermedias, como digo, sindicatos, clubes, iglesias, que estén realmente teniendo esto que vos decís, un contacto con el Estado, pidiéndole al Estado cogestionar
y en conjunto establecer políticas públicas. No, totalmente. Yo creo que, digamos, el rol del sindicato viene desdibujándose cada vez más fundamentalmente porque es una institución, digamos, potente en la Argentina, siempre lo fue, tuvo financiamiento, se adueñó de cajas, digamos, de los mismos trabajadores, pero como la estructura social argentina ha ido variando y que la informalidad laboral cada vez pesa más, y va a pesar mucho más luego de la crisis, entonces es una institución que se va desvaneciendo y no obviamente no está haciendo lo necesario, digamos, me parece que al revés, ¿no? Es como que se han callado o los han callado, y los que sí han tomado más preponderancia son aquellos sectores que hoy se los denomina como de la economía no formal o trabajadores de la economía popular, donde hay una intencionalidad, me parece, de ir justamente fortaleciendo a estos sectores para darle, dentro de la nueva estructura social que va a quedar post pandemia, un rol como, digamos, de trabajadores, digamos, formales de la economía popular. Pero esto también hay que tener mucho cuidado porque, puede darse como una situación, como seguramente ustedes o vos y la audiencia recuerdan, como se generó en el periodo neoliberal, donde justamente los sectores que fueron perdiendo su trabajo, la generación de los nuevos pobres, después del 2001, lo que hizo fue generar una estructura laboral precarizada, con trabajadores no formales, con digamos, varios problemas que tuvieron los nuevos pobres para insertarse en el mercado laboral post-crisis. Y yo creo que este va a ser un problema, digamos, ¿no? Porque se han perdido efectivamente fuentes de trabajo, no hay quien defienda a estos trabajadores que pierden estas fuentes de trabajo, pero también posteriormente va a ser muy difícil que las empresas o las pymes que están también quebrando y cerrando, los comercios que están cerrando, puedan generar trabajo para que la gente se inserte nuevamente. Sí, yo creo que ¿Puedo va a haber una pregunta ahora? volver a haber una precarización laboral muy fuerte. Quiero hacer una pregunta, Lili, porque esto es importante. ¿Hola? Hola, sí. Yo estoy advirtiendo una cosa. Hubo un ministro caracterizado de la Corte Suprema, Lorenzetti, que sostuvo en un reportaje que la cuarentena no puede prolongarse indefinidamente porque eso significa una restricción muy importante de los derechos y garantías. Se está advirtiendo dentro de la política la necesidad de plantear legislativamente un corte al proceso de prolongación de la cuarentena, es decir, bueno, esto llega hasta tal punto o hay que darse determinados marcadores para poderla seguir continuando. ¿Está ocurriendo eso? ¿Hay debate en torno a esto? Mira, yo entiendo que no solamente el juez de la Corte, sino que también en términos de los constitucionalistas están dando este debate, uno de ellos, por ejemplo, bueno, Sapsa y Gargarella, obviamente hay un cercenamiento, pero también, digamos, en pos de, un derecho que se pone en juego, que es el derecho a la salud. Estamos de acuerdo, pero el punto es que me parece que sí se torna imprescindible no solamente tener en cuenta el derecho a la salud, que es muy importante y está bien tenerlo como un objetivo prevalente,
No obstante, también tenés que ejercitar los otros derechos, porque tenés el derecho a trabajar, tenés el derecho a comer, a vivir dignamente, y no todos tienen ese derecho en cuarentena. Es decir, esta cuarentena se ha segmentado, están quienes la pueden practicar, que son los sectores que tienen posibilidades de practicarla, y quienes no pueden practicarla y que son los que finalmente se contagian, porque no tienen agua potable, porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que subirse a los ómnibus, al transporte, etcétera, etcétera. Entonces, la política tiene que tomar esto. Creo que no todos los sectores lo están tomando. Creo que seguir manteniendo el objetivo solo en el derecho a la salud, que es loable, pero no es suficiente, porque vos también tenés que ejercer, no por el derecho a la libertad, no lo veo en esos términos, yo lo que veo en los términos de que se ponen en riesgo el conjunto de los derechos, porque los derechos son interdependientes, eso es lo que explica el sistema integral de derechos. Entonces, ¿cuánto vos podés practicar una cuarentena si no podés comer? Es decir, está bien, vos tenés, ahí sí, hubo un sistema de apoyo con el IFE, que fue importante, que llegó a gran cantidad de la población, no en tiempo y forma, recién vamos por la segunda cuota, digamos, ¿no? Pero es un apoyo, pero no es suficiente, porque era lo que hablábamos, creo que en el programa anterior con Liliana, que 10.000 pesos no son suficientes para mantener una familia dentro de un hogar donde viven 6 o 7 personas. Esto lo sabemos todos los que vivimos en la Argentina, no hay que dar ningún tipo de explicación. Entonces, además, Silvia, para recordar algunos, o sea, uno tiene que tratar de conocer un poquito lo que pasó en otros países con pandemias similares. La pandemia del SARS en 2003 trajo el 30% más de suicidios, más violencia, más abuso infantil, más de todas las pandemias que te puedas imaginar a nivel psicológico y a nivel sociológico. Entonces, tendríamos que aprender de lo que ocurrió con otras pandemias para intentar que con esta no nos ocurran las mismas cosas. Y sin embargo, estos estudios de impacto no se están haciendo. Como vos decís, si bien privilegiamos la salud es una integralidad, como también dijiste, y la salud, también hay una salud mental que no se está detectando cuál va a ser, a dónde vamos con nuestra salud mental. Entonces, me parece que tenemos unas cuantas carencias respecto de cuáles son los especialistas que hay que consultar, no solo los epidemiólogos, ¿no? Sino que creo que estamos carentes de otras opiniones. Es fundamental, esto es fundamental, y en ese sentido yo creo que he escuchado a algunos miembros de la oposición plantear la necesidad de diferentes maneras, ¿no? Lo han planteado un consejo económico social o en mesas de diálogo, digamos, un consejo de expertos donde haya diferentes disciplinas, porque la vida de las personas tienen múltiples, digamos, aspectos y múltiples derechos que atender. Conozco el proyecto, por ejemplo, de la diputada Patricia Vichy de la Ciudad de Buenos Aires, que está justamente pidiendo la constitución de estas mesas de diálogo, y también el tema que a vos te interesa de la inclusión del tema de la salud mental. Vos fíjate que apenas pasó todo esto, las prepagas que las personas pagan fortunas, no tenemos que aclarar. Sí, para no cubrían la salud psíquica. No cubrían te tenemos que dejar porque nos están echando, nos están diciendo que son las 3 de la tarde. Bueno. Gracias por tu participación, gracias como siempre, y bueno, quedamos en contacto porque esto nos va a seguir pegando y vamos a tratar de seguir conversando porque tenemos que, desde la palabra, intentar acompañar a quienes tantos necesitamos salir y tener una visión un poquito más positiva.
Gracias Silvia, a gracias ustedes, Mario. Hasta la próxima. Buenas tardes. Tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior.